intensa, me vine corriendo del trabajo y tenía la idea de que esta clase empezaba a las 7:30. Así que fue un poco alocado el ingreso, pero aquí estoy. Así que sin tanto blabla voy a empezar la presentación y les voy a contar un poco en qué va a constar este curso de introducción a los ecofeminismos, que está compuesto por 4 clases. Yo soy una de las profesoras, la otra profesora o facilitadora en realidad es Mabel Araya, no sé si está por aquí, pero bueno, voy a poner... Hola, Vale. ¿Dónde estás? No te Acá. veo. Bueno, ella es Mabel Araya, es socióloga y economista feminista y va a abordar principalmente lo que guarda relación efectivamente con temas de género, trabajo y economía feminista. Así que van a estar con ella la próxima semana. Voy a empezar a compartir pantalla. Dice que el anfitrión inhabilitó la función. Voy, espérame, perdón. Listo. Muchísimas gracias. Voy. Dame un segundo. Ya, sí. Les pido por favor silenciar sus micrófonos. Ay. Ay, no me deja compartir esto. ¿Por qué? Un segundito, que algo me está saliendo un poco mal. Creo que esta va a ser una presentación con un par de tropiezos, pero ya vamos a comenzar. Ahí está. Oh, al fin. ¿Lo pueden ver? Sí. ¿Sí? Ya, bacán. Muchísimas gracias por contestarme. ¿Cómo saco esta cuestión? Ya. Bueno, aquí estamos entonces. El curso al que vamos a dar comienzo se llama Introducción a los Ecofeminismos. Mi nombre es Valentina Pineda Mendizábal, yo soy geógrafa urbanista y ecofeminista y parte también de Ciudad Constituyente. Este curso, como les decía, va a estar compuesto de 4 clases. La primera es una clase introductoria, muy densa pero introductoria, en la cual vamos a abordar los principales conceptos que guardan relación con el ecofeminismo. Maca, creo que me salen las personas que tengo que admitir o no. Ahí puse admitir. Vamos a abordar, como les decía, hacer una introducción de qué es o qué son en realidad los ecofeminismos, cuáles son los principales conceptos que giran en torno a él, cuáles son las principales apuestas, algunas de las principales exponentes. Evidentemente no podemos presentarlas a todas porque son muchísimas en todo el globo. Sin embargo, voy a presentarles cuáles son aquellas que me hacen mayor sentido y también posicionarnos respecto de lo que entendemos por calentamiento global y crisis climática. La segunda clase va a estar liderada, como les dije, por Mabel Araya. Ella va a trabajar, como les mencionaba, todo lo que guarda relación con economía feminista, que es fundamental para hacer un análisis y un diagnóstico bien acabado respecto de la apuesta ecofeminista. La tercera clase va a girar en torno a el concepto de urbanismo ecofeminista y para finalizar un espacio de diálogo, de debate, de profundizar quizás sobre algunos conceptos que hayan quedado en duda y por tanto va a ser tanto para resolver aquello como también para construir entre todas entonces qué es lo que estamos entendiendo por ecofeminismo y cuáles son las apuestas, como esto podría ser efectivamente un insumo constituyente también que nos encontramos, como una apuesta que debería ser medular también en la política pública. Bueno, entonces,
¿Qué es el ecofeminismo? Existen conexiones entre la naturaleza, las mujeres o la bipolarización de las identidades sexo-género. ¿En qué medida, por ejemplo, esta construcción patriarcal afecta nuestra vida cotidiana y qué tiene tanto que decir el patriarcado con la naturaleza no humana? Bueno, el feminismo y el ecologismo son indispensables para pensar en el siglo XXI, en el momento de nosotros que estamos viviendo, al más crisis ecológica que amenaza la vida en toda su complejidad, entendiendo evidentemente que tanto nosotras como nosotros y nosotres, las personas, los seres humanos, somos parte de este entramado que es biodiverso y por lo tanto también nos encontramos en peligro. Más adelante vamos a ahondar sobre esto, pero lo primero que quiero decir es que el ecofeminismo, o los ecofeminismos siempre son en plural, es biodiverso porque efectivamente procede de distintos territorios y de distintas fuentes de inspiración feminista, ya sea socialista, radical, decolonial, latinoamericanista, etcétera, todas ellas profundamente válidas y también son fundantes respecto a la perspectiva ecofeminista. Y es por eso que más allá de profundizar o de llegar a lo que motivó la creación de este concepto o de quiénes son o de dónde viene precisamente, quiero que puntualicemos cuál es el diagnóstico y el análisis que se hace desde los ecofeminismos y como les decía anteriormente, cómo es también una apuesta política que es fundamental para que no nos vemos probablemente en discusiones en la que nos encontramos actualmente. No sé si les molesta, pero voy a tener que apagar la cámara porque mi conexión es inestable. Mucho, me da más miedo desconectarme a que no me vean. Así que voy a apagar la cámara ya. Ahí ya no estoy más. Bueno, entonces, a pesar de que yo me voy a referir a ecofeminismo, vamos a entender que ecofeminismos es siempre en plural. Como dice Alicia Puleo, es teoría y práctica que están fuertemente ligadas a las experiencias cotidianas, a las experiencias vitales, y por tanto es fundamental entenderlo también como una apuesta que debe ser entendida desde un contexto situado, lo que la hace ser también profundamente biodiverso, diverso, que engloba también una serie de pensadoras y distintas corrientes que han combinado las perspectivas críticas tanto de la ecología como del feminismo, pero que en todos los casos, y esto es muy importante, se trata de un pensamiento y una práctica que están fundamentalmente comprometidos con la transformación social. Este concepto nace en los años 70, en el marco de la segunda, o de lo que se entiende como la segunda oleada del feminismo y del movimiento ecologista. No debemos olvidar que el feminismo le antecede al ecologismo respecto a su conformación y también como apuesta política. El ecologismo nace en la mitad del siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, y el feminismo tiene una data histórica muchísimo mayor, ya desde el siglo XVIII, de hecho. Sin embargo, también mucho antes hay registros de apuestas que, a pesar de no denominarse feministas de manera literal, sí tienen un vínculo tremendamente estrecho con lo que significa el feminismo. Y bueno, el ecofeminismo ha tomado diversas formas y apuestas, ya sea a nivel político, ético, como también ecológico. El hecho que nazca en los 70 no es para nada casual, ya que esto es en respuesta a diversos conflictos socioambientales y a la denuncia de diversos científicos, activistas, políticos sobre la degradación ambiental y los peligros que estaban suscitando para la vida humana. Todo esto estaba muy ligado al tema de los agrotóxicos y pesticidas de la agroindustria, fundamentalmente en el norte global. Y una de las personas que con mayor intensidad denunció todo esto fue a la mujer que tenemos en la fotografía, quien es Rachel Carson. Ella era una bióloga marina que en los años 60, a través de su libro Primavera Silenciosa, denunció el uso de DDT, de los hidrocarburos clorados, que era un plaguicida mundialmente utilizado, tremendamente tóxico, con
con una irreversible capacidad de almacenamiento en la tierra y en el agua, y por ende eran dañinos no solamente para insectos, sino para plantas, peces, aves, mamíferos, y evidentemente también para las personas. Este tóxico, como les dije, fue ampliamente utilizado fundamentalmente en el norte global. De hecho, hay algunas cuñas, por decirlo de alguna forma, que decían, inclusive lo usábamos para brillar, porque brillaba en la oscuridad, entonces las personas, evidentemente sin saber que era tan tóxico, lo utilizaban de noche. Bueno, y la razón por la cual Rachel Carson tituló su libro precisamente Primavera Silenciosa, que es el que está acá, Silent Spring, fue porque la muerte de pájaros fue tan terrible, la muerte de aves fue tan brutal, que llegó a construir entonces una primavera silenciosa. A pesar de que ella nunca se declaró como feminista, sí sufrió en carne propia la discriminación y violencia solo por el hecho de ser mujer y por habitar un espacio que, como todas y todos lo sabemos hasta ese momento y probablemente hasta el día de hoy, estaba fundamentalmente dominado por varones. De hecho, también se mueve por ahí un comentario que supuestamente lo dijo un secretario de Agricultura, quien dijo en una carta dirigida al presidente Eisenhower, que como ella no se había casado, a pesar de ser físicamente atractiva, que probablemente era comunista. Comentarios muy normalizados para la época y hasta todavía el día de hoy. Bueno, entonces los ecofeminismos son un diálogo entre el ecologismo y el feminismo. En ese sentido, ambas ideologías y prácticas nos entregan una perspectiva para comprender la complejidad tanto de la vida cotidiana como del valor que tiene todo aquello que ha sido sistemáticamente invisibilizado, violentado o catalogado de inferior. Es una lógica de dominación y de jerarquía, como lo son todo aquello vinculado que permite la sostenibilidad de la vida y los cuidados que han sido ejercidos históricamente, como bien sabemos, por mujeres. Denuncia la existencia de un patriarcado capitalista. El capitalismo como sistema económico se estructura en base a la violencia y al despojo de la naturaleza no humana. Este concepto, naturaleza no humana, vamos a verlo durante toda la presentación, porque también viene a subvertir la lógica de separarnos de la naturaleza. Bueno, y como decía, el capitalismo también utiliza a los seres humanos y a sus modos de vida para expandirse por medio del extractivismo y la acumulación de capital. Es decir, depende de la naturaleza no humana, de los territorios, de la biodiversidad y de todos los procesos vivos a nivel ecosistémico, transformándola en medios de producción, es decir, mercantilizándola, y en ese sentido destruye las relaciones sociales, culturales y muchas otras, dejando sin valoración e importancia a todo aquello que no le es servil a su funcionamiento y a la lógica de mercado, que además es tremendamente individualista. Todo esto tiene un discurso asociado al desarrollo, modernidad, progreso, al crecimiento económico, que por supuesto jamás llega a las personas, sino que solamente enriquece a un grupo muy minoritario de personas, a un 1%. Todo esto, lo que acabo de mencionar, no se vive de manera igual para todas las personas, y desde una perspectiva de género, por supuesto que tampoco lo es para hombres y para mujeres, porque jerarquiza las vidas, y las mujeres en el marco del patriarcado estamos subordinadas y oprimidas. La construcción de esta división sexual del trabajo, es decir, aquello que asigna un sistema de roles y estereotipos a las actividades y a la vida de mujeres y hombres, le es completamente servil al capitalismo, precisamente porque invisibiliza el trabajo que desarrollan fundamentalmente las mujeres, que está ligado a los cuidados, a la mantención y a la reproducción social, por supuesto sin ninguna remuneración. Bueno, como les dije, sobre este punto en particular va a profundizar Mabel Araya en su próxima clase. Sobre la irracionalidad del sistema económico y el paradigma del crecimiento, tal como lo han dicho diversas ecofeministas, principalmente Yayo Herrero, no es posible el crecimiento infinito en un planeta finito. El planeta que habitamos tiene límites físicos que permiten la vida y que, como veremos más adelante, hemos transgredido poniendo en riesgo nuestro hábitat y las posibilidades de nuestra propia supervivencia, a pesar de que muchas de ellas
de estas apuestas políticas me refiero, tengan como objetivo el bienestar social, entendido desde una perspectiva que es androcéntrica. Además, bueno, esta forma económica que es capitalista y patriarcal, como vimos anteriormente, solo funciona cuando opera en desmedro de todo lo que se le ha otorgado un valor desde un punto de vista mercantil, productivo y remunerado. Sobre revertir la cultura jerárquica de este tremendo concepto que es el antropocentrismo, que en realidad es juntar básicamente una perspectiva androcéntrica y antropocéntrico. El antropocentrismo entendido como el sesgo cultural que plantea como una única consideración moral a los seres humanos en desmedro de todas las otras especies que no son humanas, incluyendo la flora, la fauna, también todo lo que la compone, toda la biodiversidad de la cual dependemos y permite la vida, toda la geografía, todo lo vivo, en tanto todo le sirve y está a su servicio y libre disposición por medio de lo que hemos definido horriblemente como recursos naturales, porque hablar de recursos naturales es político y desde un punto de vista ecologista no es ingenuo o sin querer. Y terriblemente esto es lo que nos enseñan también en el colegio, sobre un concepto que también prácticamente no existe, que es los recursos naturales renovables y no renovables. Ningún recurso, o un spoiler, ningún recurso es renovable cuando es contaminado. Evidentemente, cuando me refiero a la libre disposición, es una exageración, porque por supuesto que en torno a esto surgen diversas desigualdades, tanto en el acceso a la tierra como en el control y en la posesión de los medios de producción, desde una perspectiva de clase, y mucho más si todo esto lo abordamos desde el género, y sobre todo mucho más si lo abordamos desde una perspectiva interseccional, que vamos a ver más adelante. En segundo lugar, el androcentrismo, el otro componente de este tremendo concepto, es el modelo cultural que impone una cierta masculinidad, que es blanca, que es hegemónica, y que pone en el centro entonces a los hombres como superiores en desmedro de lo femenino, de las mujeres, considerándolas inferiores. En este sentido, todo aquello vinculado a lo femenino, símbolo de debilidad, de inferioridad y afecto también de ser controlado, subordinado, explotado y dominado. Ambos están sumamente vinculados, operan de manera simbiótica, reforzándose el uno al otro, por lo que los ecofeminismos entonces van a buscar una estrategia, una nueva forma de vivir, de habitar y de relacionarnos que reemplace este paradigma del dominio de la naturaleza no humana y sobre todo de las mujeres. Es decir, esto es una nueva lógica de relacionarnos entre las personas, pero también en el marco del territorio del mundo que habitamos y con todo el resto de las especies. Por lo tanto, es un movimiento emancipador, perdón, no solamente de las mujeres, sino también de todo lo que ha sido desplazado en esta lógica jerárquica y entendido como subordinado y afecto de control y explotación. Los dualismos opresivos, que los vamos a ver un poco más adelante, es parte de la base filosófica que ha primado en Occidente y en la modernidad y que tiene relación con la división de la realidad en dualidades que son jerárquicas, instrumentalizándolas, invisibilizándolas, negando y reduciendo en importancia todo lo que sostiene la vida, considerándolo como inferior y a veces ni siquiera considerando. Y por último, el ecofeminismo es distinto del feminismo ambiental, porque la crítica del ecofeminismo se plantea desde lo estructural. En general, el ambientalismo no critica o rechaza necesariamente el sistema económico hegemónico, sino más bien es una postura y voluntad de mejoría de la gestión de los, horriblemente ya dijimos, llamados recursos naturales, por lo que no necesariamente, y digo no necesariamente, hay casos que por supuesto que sí, esto también es un planteamiento bien general, pero no necesariamente entonces está esta crítica al sistema capitalista y patriarcal, y tampoco al cuestionamiento de la dominación del ser humano sobre el planeta. De hecho, en algunos casos se habla de un antropocentrismo más moderado, por ejemplo. Bueno, y aquí quise poner tres citas que me gustaría leer
Primero, el ecofeminismo es un movimiento que ve una conexión entre la explotación y la degradación del mundo natural y la subordinación y la opresión de las mujeres. Para no alargarme, voy a leer el último, que es uno de mis favoritos, que es de Maristela Spampa. El ecofeminismo promueve un enfoque que no se posiciona desde la carencia, sino desde la importancia de considerar los cuidados para pensar en una sociedad ecológica y socialmente sostenible por medio de valores como la reciprocidad, la cooperación, el apoyo mutuo y la complementariedad. Por alguna razón, ahí sí. Bueno, habíamos dicho entonces que el concepto de ecofeminismo había surgido en los años 70 y sí, quien lo acuñó por primera vez fue la francesa Françoise Dubon, quien... ¿Alguien dijo algo? ¿No? Ya. Bueno, la primera persona que acuñó este concepto fue Françoise Dubon, una anarquista francesa, ensayista y escritora, además de muchas cosas también. Formó parte también en su momento del Partido Comunista Francés. Y bueno, ella lo que hace es hacer confluir entonces a la ecología y al feminismo en un libro muy, muy bueno, muy fundamental para entender todo lo que ahora estamos hablando, que se llama, en francés, lo leerán quienes manejan el francés, yo voy a leer Feminismo la muerte, que fue publicado en el año 74 y donde plantea que el planeta está amenazado por dos grandes situaciones que serían la sobrepoblación del planeta, la explotación de los bienes comunes o de los recursos naturales, junto con las demandas feministas por el derecho sobre el propio cuerpo. Además de acuñar el concepto de ecofeminismo, planteó también el concepto de falocracia, diciendo que la falocracia está en la base misma de un orden que no puede sino asesinar a la naturaleza en nombre del beneficio si es capitalista y en nombre del progreso si es socialista. Bueno, los planteamientos de François Dubon no tuvieron muchísima repercusión en Francia, menos en ese contexto, no así en otros países como Inglaterra, Estados Unidos o Inglaterra. Y esto tiene que ver harto también con el contexto político en el cual escribió y argumentó François Dubon. A la derecha podemos ver a nuestra queridísima Simone de Beauvoir, francesa también. Está aquí porque efectivamente ambas compartieron espacios, ya espacios feministas, y a pesar de haber una reflexión conjunta respecto, no necesariamente conjunta en el marco del que hayan discutido, pero sí en algunos puntos comunes que hay en ambos libros, como lo son Feminismo, la muerte o El segundo sexo, donde Simone de Beauvoir hace una muy detallada definición o reflexión, más bien dicho, de cómo las mujeres estábamos asociadas a la naturaleza o en el marco del patriarcado se nos va asociado a la naturaleza. En el contexto histórico en el cual se encuentra todo esto, es necesario dar cuenta de que la principal batalla o temas a posicionar eran las condiciones de vida más próximas a las mujeres, sobre todo en ese hemisferio, respecto a la desigualdad estructural fundamentalmente vinculada a lo económico y sexual que sufrían, y los temas ecologistas, a pesar de obviamente ser estructurales, pasaron y siguen pasando a un segundo plano. Y bueno, a pesar, como les decía, de que Simone de Beauvoir, si es que alguien ha profundizado en su literatura, por supuesto que no es para nada cercana al ecologismo, mucho menos al ecofeminismo, ella pone en perspectiva, como les decía, que el patriarcado entonces nos ha situado en este lugar de la naturaleza, y con su frase tan conocida como es "no se nace mujer, se hace", cuestiona no solo el esencialismo, que vamos a revisar más adelante, sino plantea que el género es una construcción social. Y bueno, como les decía, ella cuando se refería, por ejemplo, al tema de que efectivamente las mujeres nos habían situado, perdón, en ese lado de la naturaleza, en ese lado subordinado, denunciaba enérgicamente que no, que pertenecíamos al lado de la cultura. No es que Simone de Beauvoir haya planteado, subvertir esta lógica y decir que todos éramos naturaleza, sino un poquito lo contrario. De hecho, ella se refiere a que engendrar
y amamantar no son actividades sino funciones naturales, ¿ya? Y que no suponen, por tanto, ningún proyecto. Esta idea de que no suponen ningún proyecto es algo que también vamos a ver de manera reiterada, porque de hecho las filosofías o las bases de la filosofía de la vida que llevamos actualmente se levantan también sobre esto, sobre la distinción, por ejemplo, de los animales no humanos, de que no son tan válidos porque efectivamente no poseen ningún proyecto, es decir, no tienen objetivo en su propio habitar o funcionamiento. Es muy interesante. Y esto nos lleva nuevamente a lo que tiene o no tiene valor, a lo que tiene entonces algún proyecto o algún fin, que es como desde el antropocentrismo se entiende entonces la vida animal o vegetal. Voy a leer una pequeña frase de Dubon. Hasta el momento las luchas feministas se han limitado a demostrar el perjuicio a más de la mitad de la humanidad. Ha llegado la hora de demostrar que con el feminismo es la humanidad entera la que va a mudar. El feminismo, al liberar a la mujer, libera a la humanidad entera. Es lo que más asemeja al universalismo. Se encuentra en la base de los valores más inmediatos de la vida y es por tanto que coincide la lucha feminista y la ecologista. Podemos o no estar de acuerdo con que el feminismo, al liberar a la mujer, libera a toda la humanidad entera. Precisamente de eso también vamos a conversar un poquito más adelante, pero probablemente el contexto también es tremendamente válido si alguien considera que esto es así, pero es también una de las razones por las cuales en muchas ocasiones Françoise Dubon ha sido considerada parte del feminismo más esencialista. Yo no estoy tan de acuerdo, pero podemos conversar sobre eso más adelante. También es importante decir que ella denunciaba que las mujeres son la única mayoría que es tratada como minoría. Esto también viene un poquito a conversarnos sobre cómo, por ejemplo, cuando se habla de diversidad sexual o de diversidad y ponen a temas de género en ese lugar. Es un poco cuestionable el hecho de que la mitad de la humanidad sea tratada como una minoría, por supuesto. Bueno, los dualismos opresivos, que es este concepto un poco raro quizás, pero antes de hablar sobre los dualismos opresivos, vamos a hablar sobre qué entendemos por naturaleza, ¿ya? ¿Qué es la naturaleza en sí? Alicia Puleo plantea que la naturaleza, por ejemplo, no es un concepto descriptivo, sino bien político. También un poco denunciando la idea que tenemos de la naturaleza como una cosa que no tiene nada que ver con nosotros, que está separada de nuestra propia animalidad. En general ha sido definida en oposición entonces a la cultura y por lo tanto en oposición a lo humano. Es, como vimos anteriormente, es hablada entonces en oposición a la cultura, lo acabo de decir, perdón. Es cíclica y salvaje, es decir, hay que dominarla, conquistarla y colonizarla, carece de objetivo y de razonamiento y por lo tanto no es uno, no es ser, es un otro, es una otra cosa. De hecho, si pensamos cómo nos referimos, por ejemplo, a las plantas, no sé si muchas personas decimos ella, es eso, o la planta, pero no es ella, la planta no es un ser entonces. Bueno, estas dualidades, por decirlas de alguna manera, no son contemporáneas. La lógica de entender el pensamiento de esa vida ni siquiera es del siglo pasado, sino que se remonta muchos años antes y tiene una raíz que es platónica. Es Platón, de hecho, quien defiende que la vida está definida en dos ámbitos que son completamente distintos a lo que llama dualismo ontológico. Es una estructura de la realidad, o sea, es decir, esto es algo que ocurrió alrededor de los años 300 a.C. Entonces, Platón separa el mundo sensible e inteligible como algo completamente opuesto, y el siglo XVII Descartes viene a reforzar esta idea con un montón de planteamientos que plantean efectivamente que existe esta separación, pero además se refiere a algo que es bien horrible.
la verdad no le tengo mucho cariño para nada a Descartes. Él habla de lo que es el animal máquina. Cito: los animales no son más que máquinas, no sienten dolor ni nada, aunque pueden emitir gritos y chillidos, no significa que sientan dolor. Descartes se refería a que todo lo que no era humano, todo lo que no era, a todo lo que no podíamos aproximarnos por medio de la inteligencia y de la razón, no existía. Es por eso que su tan célebre frase, que probablemente es muy seductora cuando estamos en el colegio, o al menos lo fue para mí, de hecho, cuando estuve en el colegio, el cogito ergo sum, pienso luego existo, determina que entonces todo lo demás está en una segunda categoría, ya está en un segundo lugar. No es tan importante, los animales no sufren, la naturaleza tampoco, y así. Bueno, y la razón por la cual tenemos a la derecha a esta maravillosa mujer como lo es Val Plumwood es precisamente porque ella se refirió a estos temas hablando sobre la hiperseparación de estos dos mundos, la denegación, la homogenización o universalización, tanto de las experiencias como de la vida y los sentires, la incorporación e instrumentalización de estos dualismos, además de denunciar enérgicamente que el antropocentrismo abordó la liberación práctica de la naturaleza, perdón, que criticando entonces el antropocentrismo estaba abordando también la liberación no solo de las mujeres, sino también de la naturaleza no humana. Ella se refirió, por ejemplo, a cómo la naturaleza es entendida y solo existe desde la mirada humana y masculina. También hay una crítica directa al entendimiento de los recursos naturales, y que a partir de esta base nos permite, por ejemplo, comprender la integración de lo real y lo complejo antes de enfrentar las falsas vías de superación del dualismo como una simple inversión, es decir, un poco criticando también lo que decíamos anteriormente de Simone de Beauvoir. No es que las mujeres entonces solo debamos habitar el mundo de la cultura. La verdad es que esta lógica binaria ha separado lógicas que no pueden ser separadas. Y efectivamente Val Plumwood, como todo el resto de las ecofeministas también, van a apostar por una forma distinta de aproximarse a la vida, que es desde la complejidad y de que todo esto forma parte de un entramado que es indivisible. Entonces el problema en esta lógica binaria, radicaría en que hay una jerarquía, en que es reduccionista y también plantea relaciones de poder. Por lo tanto, hay que superar, ¿no?, esta síntesis de contrarios tremendamente reduccionista y básica, abogando a desestructurar la dominación para que ninguno predomine por sobre otro, sino que interactúen en diversidad y diferencia. Por ejemplo, a mano izquierda podemos ver cómo todo lo masculino está vinculado a la cultura, a la razón, a la mente, a los humanos, que son hombres además, a lo público, que vamos a revisar con mayor profundidad en la clase 3, y a la producción, y lo femenino entonces estaría ligado a la naturaleza, a la emoción, al cuerpo, a los animales no humanos, a lo privado doméstico y a la reproducción. Un segundito. Bueno, llegamos a dos conceptos que son tremendamente fundamentales en el ecofeminismo, como lo son la ecodependencia, la interdependencia, que se construyen, que son respuesta a que somos cuerpos vulnerables. Al respecto, por ejemplo, Yayo Herrero, quien es la autora de este magnífico libro que es La vida en el centro, ella es una ecofeminista española, plantea que somos ecodependientes porque todos los bienes comunes que nos permiten la vida y que todos los días utilizamos en absolutamente todas nuestras actividades de una u otra forma, precisamente provienen de este mundo, entre comillas, material de la naturaleza no humana, y componen lo que ella traduce como las bases físicas que nos sostienen. Dependemos de ellas, simplemente porque estamos habitando el planeta Tierra, estamos circunscritos a ella, no vivimos en una nube voladora ni en una plataforma abstraída del territorio, todo lo contrario,
somos parte de ella porque porque como vimos anteriormente, también entonces somos naturaleza, superemos el binarismo. Respirar, comer, reproducirnos y la mera posibilidad de existir depende de estas bases que, por cierto, también tienen límites. Y que a propósito de la crisis en la cual nos encontramos, se ha identificado que muchos de ellos ya los hemos traspasado, encontrándonos en riesgo de supervivencia. Me gustaría recomendarles con especial atención, y ojalá que después de esta clase quiero seguir un poco llenándose de todos estos conceptos, y vean un documental que está disponible en Netflix que se llama, si no me equivoco, Planet Boundaries, o Límites Planetarios, que es la teoría de Rockhorn, bueno, puede que diga mal su apellido, donde plantea la existencia de 9 límites planetarios que son fundamentales simplemente para que existamos, ¿ya? Y que si los seguimos traspasando, literalmente vamos a dejar inhabitable el mundo. Y por lo tanto, no va a importar ni la medida política, ni una mejoría en ningún otro tipo de ámbitos, si es que no podemos garantizar que la vida va a seguir siendo posible de vivir, ¿ya? Esto ha sido denunciado por distintos organismos, ya sea internacionales, ONGs, etcétera, y personas que han profundizado en todo esto y que hemos sostenido que este agote, entre comillas, de recursos es inminente ya en muchos territorios y que pronto o en pocos años estaremos llegando a niveles críticos. De hecho, este mismo científico de apellido difícil plantea que hemos superado, si no me equivoco, al menos 5, ¿ya? Y eso es bastante crítico, es bastante terrible. Lo más terrible de todo es que son en muchos casos irreversibles y que solo va a precarizar y profundizar esa precarización de la vida y fundamentalmente de quienes estamos en el lugar de esa subordinación, de los dualismos opresivos, sobre todo desde una perspectiva de clase. Las personas pobres, las mujeres y todos aquellos que no somos cuerpos hegemónicos y no pertenecemos a esa hegemonía, nos vamos a encontrar o nos vamos a enfrentar a situaciones probablemente mucho más difíciles, en condiciones muchísimo más precarizadas que este 1% que probablemente al menos pueda resolver por un tiempo un poco más extendido ciertos asuntos, como por ejemplo una crisis muy fuerte que haya de agua, ¿ya? Por otro lado, la interdependencia se refiere a que la vida de las personas, la vida de los seres humanos, es absolutamente imposible sin la ayuda o el trabajo de otras personas, ya sea porque nacemos en un extremo de vulnerabilidad, siendo totalmente incapaces de salvaguardar nuestra existencia, como también porque a lo largo de la vida y en distintos momentos vamos a requerir que nos cuiden, ya sea por alguna enfermedad de cualquier índole o porque nos encontramos en una situación de dependencia particular, a propósito de las diversidades funcionales, las situaciones de discapacidad, también por ser niñas o niños, o simplemente por lo más natural del mundo, que es envejecer. Estamos en un momento tremendamente distinto del que probablemente vivíamos hace 100 años atrás, incluso hace 50 años atrás, respecto del asunto demográfico. Y esto también es algo que es tremendamente importante y que aborda efectivamente las perspectivas ecofeministas. Bueno, y todos estos cuidados, que además son fundamentales para la vida, y que efectivamente en el marco de la vida social son imprescindibles, han sido, como he reiterado ya, históricamente realizados por mujeres, en una amplia mayoría. Entonces somos las mujeres las que hemos sostenido la vida en todos nuestros territorios y probablemente una de las razones fundamentales por las que tantas veces han sido mujeres las que han liderado luchas ecologistas contra el extractivismo, por ejemplo, y en respuesta a diversos conflictos socioambientales, principalmente en América Latina, siendo también víctimas de una violencia brutal, como tantas lideresas ambientales en el territorio, en la región. El problema que significa en esta interacción de estos dos conceptos, al pensar la vida que actualmente llevamos, y quiero también hacer el paréntesis de que, por supuesto, no todos llevamos la misma vida, y esta es una forma general de entenderlo, pero como saben, en la próxima clase van a profundizar un poco más sobre aquello.
es que efectivamente los bienes comunes son escasos y no son renovables, ¿ya? No son renovables porque la degradación ambiental, la extrema degradación ambiental, la contaminación, la destrucción de las cadenas tróficas, cambia completamente el escenario y efectivamente hace que no hayan asuntos que, por ejemplo, no puedan ser renovados. Un buen ejemplo de esto, por ejemplo, es el tema del agua. ¿Ya? El agua, por ejemplo, de hecho creo que, bueno, había otra clase del ciclo del agua que era muy interesante, mi pareja particularmente lo estaba haciendo, y por lo tanto ahí se explicaba, por ejemplo, cómo funciona todo este ciclo del agua y por qué está tan en riesgo. Es decir, hemos cortado, hemos contaminado al extremo el agua, donde entonces los ecosistemas no tienen la capacidad para poder revertir esta situación, para poder regenerarse. Ya no existen, por ejemplo, como decía entonces, recursos que podamos decir que son renovables, porque destruimos entonces esta cadena trófica y las condiciones que permitían que se renovaran. Hemos talado tantos bosques antiguos que también han transformado, por ejemplo, la cantidad de humedad que existe en la atmósfera. ¿Ya? El ciclo del agua es un ciclo tremendamente complejo y que moviliza además grandes masas de aire por medio de corrientes que son planetarias, que funcionan en todo el mundo. Es bien importante también decir eso, dado que, por ejemplo, algunas personas, no sé, a través de las normativas que existen actualmente de contaminación y de incluso de compra de bonos verdes para poder contaminar en otros territorios, todo lo que nosotros contaminemos en Santiago de Chile, por ejemplo, que es donde al menos yo me encuentro, va a llegar a todas las partes del mundo. El mundo, el planeta, literalmente funciona como una especie de globo, como si alguien estuviera fumando un cigarro y tirara humo adentro de ese globo. Esos gases de efecto invernadero que no están teniendo la capacidad de ser absorbidos por un sistema que incluso necesita para existir el dióxido de carbono, ha excedido todo su límite. ¿Ya? Por lo tanto, no está pudiendo captarlo y se está simplemente acumulando. Bueno, respecto del tema, por ejemplo, del agua en particular, como daba, perdón, decir dos veces la palabra ejemplo, pero anteriormente, claro que pueden agotarse, de hecho lo están haciendo, y por sobre todas las cosas tampoco están siendo accesibles para todos. En el caso particular de Chile, por ejemplo, con todo el mercado que existe sobre los derechos del agua, hace que sea aún más evidente que por supuesto que no todos tenemos el acceso al agua y que incluso esté pensándose en estrategias que son bastante sórdidas, al menos a mi parecer, como lo son una carretera de agua, es decir, territorios que eran completamente autosostenibles en materias de agua, de sostenibilidad de la vida, hoy se encuentran completamente degradados y con condiciones que ni siquiera tienen acceso a lo que es principalmente fundante de la vida en todo su entendimiento. Sin agua simplemente no hay vida. Y tenemos, por ejemplo, el caso de Petorca, donde el agua prácticamente está completamente cooptada por el mercado de las paltas, que es un mercado donde además, o sea, es parte de un mercado global. Esas paltas, la mayoría no se quedan en Chile, sino que van a otro lado y no sé, al menos a mi parecer, eso es bastante sórdido de nuevo y ridículo que la producción alimentaria esté circunscrita a un mercado global. Pero bueno, entonces, además de su agotamiento, hay un acaparamiento que es bastante evidente, como decíamos, y donde los grandes poderes económicos dominan este mercado global y que al mismo tiempo este mercado global, ridículamente, y parece que las personas que se dedican a esto no han puesto el punto sobre la I, dependen de la explotación y de la extracción de bienes comunes que son agotables, como vimos. Son estos la máxima base de una economía que lleva cientos de años siendo incapaz de poner la vida en el centro y que muy por el contrario se ha encargado de degradar gran parte del mundo, sobre todo al sur global, y condenar a sus habitantes a situaciones de miseria y de pobreza ambiental.
bueno, quería leer solamente 2 citas de Yayo Herrero de su libro La vida en el centro. La vida humana se desarrolla y inserta en un medio natural del que forma parte, que tiene límites físicos y se autoorganiza en ciclos naturales y cadenas tróficas para poder mantenerse y perdurar. Ciclos que, como ya vimos anteriormente, están prácticamente destrozados en muchos casos. Por otro lado, nuestros cuerpos solo pueden sobrevivir si se insertan en un espacio de relaciones que garanticen los cuidados y atenciones a lo largo de la vida y sobre todo en algunos momentos especialmente vulnerables del ciclo vital, como lo son la infancia, la vejez, los momentos de enfermedad o la diversidad funcional. Este dibujo que está en el centro, que es bastante conocido y que viene un poco a subvertir la lógica antropocentrista, androantropocentrista, que colocaba entonces no solamente a los seres humanos, sino a los varones en la punta, arriba de un triángulo de prioridades, plantea que la vida abordada por los seres humanos, no sé si lo dije bien, pero bueno, debiese ser ecocéntrica. Y que sea ecocéntrica, como algunas personas me han respondido a veces, no significa que sea la naturaleza humana lo que esté arriba, o que nosotros no podamos hacer nada. Todo lo contrario, es reconocer que somos parte de este entramado sumamente biodiverso, pero que hoy y cada vez más está destruyendo esa propia biodiversidad y por lo tanto está destruyendo la propia capacidad y posibilidad de poder existir. Ahí sí. Bueno, cambiando un poco de tema, como les dije al inicio, los ecofeminismos son plurales, pero fundamentalmente se dividen en 2 grandes grupos, pero no, en realidad retiro lo dicho. Los ecofeminismos son plurales y hay 2 grandes grupos dentro de todas las posibilidades que son aquellos ecofeminismos que están más ligados al esencialismo y aquellos que son de corte más bien constructivista. En primer lugar, bueno, y también insistir que no es mi intención bajo ningún pretexto hacer una división completamente binaria sobre los ecofeminismos, hay muchísimos otros, pero estos son entonces, como les decía, los 2 grandes grupos de ecofeminismo, ¿ya? En primer lugar están los esencialistas, que son los que se consideran clásicos, es decir, los que surgen en los años 70, que parten de la premisa de que las mujeres tienen una conexión más clara con la naturaleza que los hombres, poniendo énfasis en la capacidad de parir y la predisposición de ejercer los cuidados como una extensión del rol maternal. Es por tanto que tienen una raíz ginecocéntrica, y esto hace que sean sumamente deterministas. Ejemplo de ello es, por ejemplo, Mary Daly, y también, aunque en menor grado, yo diría que el vínculo también de Vandana Shiva, que es quien está a la derecha, bueno, también estas fotografías que están a mano derecha están puestas no de manera aleatoria, sino un poco relacionándolo a los tipos de ecofeminismos. Vandana Shiva es una activista, es científica india, que estuvo ligado al movimiento Chipko, que era un movimiento de mujeres que, si no me equivoco, alguien si quizás me puede corregir, en los años 80 se levantó contra la tala de bosques, que estaba poniendo en riesgo sus territorios, y se encadenaron a los árboles. ¿Ya? Este encadenamiento, bueno, fruto de este encadenamiento, salieron también muchísimas fotografías que que se encuentran en internet y en todas partes porque fueron tremendamente notables y que generaron efectivamente, que fue el inicio de un movimiento ecofeminista en India, que es tremendamente importante. Vandana Shiva es una de las ecofeministas más conocidas probablemente en el mundo. Ella ha estado más bien ligada a temas agroalimentarios, a los sistemas agroalimentarios, tiene muchos libros relacionados al respecto, a la crítica entonces del mercado global de alimentos, también criticando cómo nos estamos alimentando y la contaminación absurda que generamos por una necesidad tan básica y tan obvia como lo es alimentarnos. También sobre el cuestionamiento que hay hacia sus cadenas de distribución y a la absoluta ridiculez, sordidez o muchas otras palabras
como lo es extraer absolutamente todos los bienes comunes para producir algo que ni siquiera va a ser consumido por la gente local, volviendo un poco al ejemplo de Petorca. En el centro, antes de pasar a los feminismos constructivistas, está Ivonne Guevara. En particular, ella para mí ha sido una inspiración muy especial, porque la verdad proviene de un mundo que para mí es completamente ajeno. Ella proviene del mundo religioso, ella era monja de una tradición cristiana católica, y a propósito de su vínculo con diversos territorios, y particularmente con la realidad de mujeres en extrema pobreza y precarización, ella hace una apuesta en favor del aborto, en favor de los derechos sexuales y reproductivos, poniendo acento en los cuidados y también planteando que esta lógica capitalista y patriarcal estaba en contra de los territorios, y por lo tanto su apuesta es ecofeminista. Es considerada dentro de los ecofeminismos tradicionalmente como esencialista, pero al igual que no sé, como mi respeto, por decirlo de alguna forma, yo creo que ella, más allá de ser esencialista, es más bien un ecofeminismo, perdón, espiritual, donde ella incluso en reiterados espacios ha insistido eh, en que el espiritualismo para ella, la espiritualidad, perdón, lo es todo. Es una forma de entender la cosmología, es una manera de aproximarnos también entre los seres humanos, de entender la vida y su complejidad, y también del cómo trasciende la vida. Por lo tanto, a pesar de nunca haber sido considerada como parte del ecofeminismo constructivista, para mí es un poquito injusto esa categorización, y por lo tanto planteo que creo que está tan inmersa en la complejidad que no hay posibilidad de colocarla en uno de estos dos lugares. Por otro lado, tenemos a los ecofeminismos constructivistas, que son más bien contemporáneos, que nacen más o menos del 85 en adelante. Los ecofeminismos constructivistas nacen como respuesta al ecofeminismo esencialista. Plantean que los cuidados y las labores vinculadas a la sostenibilidad de la vida son trabajo, no algo consustancial a la naturaleza femenina. No existe esa naturaleza femenina esencial que sí plantean, por ejemplo, las ecofeministas esencialistas. Los roles de género entonces son construcciones sociales, no forman parte de nuestra esencia, afirmando que la asignación de roles de género, determina entonces la división sexual del trabajo. Las mujeres entonces no tenemos una esencia ni determinación biológica que nos sitúe más próximas a la naturaleza. ¿Qué están diciendo también estas ecofeministas constructivistas? Que la verdad es que todas las personas, absolutamente todas, independiente de su sexo o género, tienen la capacidad de realizar el trabajo de cuidados, el trabajo que sostiene la vida, y no somos las mujeres aquellas que nos encontramos entonces con mayores habilidades, sino que los varones y todas las otras personas tienen las mismas posibilidades y capacidades para poder realizarlo. Simplemente el hecho de que no lo hagan en muchos casos es a propósito entonces de esta división sexual de la vida, de la división sexual del trabajo y del entendimiento entonces de esta construcción de roles y estereotipos de género. Puse solo algunas, obviamente, de las ecofeministas constructivistas. Mencionamos antes a Yayo Herrero. Ella es una ecofeminista española, al igual que Alicia Puleo, que es filósofa y a quien he citado durante toda la presentación. Y por último tenemos a Maristela Spampa, ella es argentina, también una mujer que durante su vida activa como activista, científica, pensadora, ha denunciado el extractivismo y se ha posicionado entonces en razón de ciertos conflictos socioambientales, y que trabaja muy en red con muchos ecologistas también argentinos y de América Latina, donde incluso tienen ciertos manifiestos que son sumamente interesantes y que recomiendo revisar, que son manifiestos contra extractivistas y en favor del buen vivir.
Tenemos también a los ecofeminismos del sur, los feminismos de Abya Yala. Muchísimo antes, muchos años antes de que François Dubon planteara siquiera la existencia de este vínculo o trinchera de lucha, como a mí me gusta más llamarlo, del ecofeminismo, las mujeres indígenas, las mujeres latinoamericanas, ya planteaban estrategias anti-extractivistas y vinculaban no necesariamente la ecología al feminismo en términos teóricos, sino total y completamente en términos prácticos. Esta lógica que antes les presentaba respecto al sistema binario, por ejemplo, es una tradición tremendamente occidental, y que por supuesto que ha sido implantada, por decirlo de una manera muy suave, en América Latina, por medio de todo lo que es el aparataje colonial. Sin embargo, tampoco es correcto decir, por ejemplo, que antes de la colonización no existía patriarcado. De hecho, muchas de las mujeres que estamos viendo en las imágenes han dicho que no hay que romantizar entonces solamente al mundo indígena, porque también existen dentro de la inmensa diversidad del mundo indígena en América Latina, lógicas que también pudiesen ser reconocidas como patriarcales. Entonces, estos feminismos, que en muchos casos también no se autodenominan feministas y por lo tanto mucho menos ecofeministas, dialogan muchísimo con el tema de los sistemas agroalimentarios, fundamentalmente porque denuncian ser literalmente el botadero del mundo o el lugar de donde se extrae y solo se deja pobreza. Han propuesto diversas alternativas de cambio al modelo energético, criticando fundamentalmente todo lo que guarda relación con las energías fósiles. Provienen en muchos casos, de la economía política y economías ecológicas feministas, abordando la decolonialidad o lo anticolonial y la lucha de mujeres indígenas en los territorios. También el reconocimiento del cuerpo como primer lugar, como primer habitar o como territorio. Y bueno, muchísimas mujeres que han luchado organizadas por la defensa de estos territorios. Como decía anteriormente, no es nada de raro que hayan tantas organizaciones de mujeres en lucha por la degradación ambiental, en el marco entonces de este extractivismo brutal que se materializa en distintas formas productivas, como lo son, por ejemplo, tanto los monocultivos, la minería, los monocultivos también de árboles, como lo son el pino y el eucalipto, y todo esto para la extracción y la derivación a diversas partes del mundo. Algunas de las mujeres que quise colocar aquí es, bueno, la primera, Berta Cáceres, una luchadora hondureña que peleó toda su vida contra hidroeléctricas y fue asesinada brutalmente hace un par de años. De hecho, hace un par de días salió la resolución de que habían tomado presos a la última persona que había estado vinculada a su asesinato. Sinceramente no sé si eso es justicia. De verdad, me lo cuestiono, porque la verdad es que a Berta Cáceres la mataron. La mataron de una manera horrible. La asesinaron frente a un amigo. Pero de todas maneras eso es lo que está pasando, y que ella ha sido para muchas mujeres, para muchas personas, yo creo, una inspiración sumamente importante, tanto de carácter ecofeminista como por una vida comprometida a la transformación social y a la defensa de los territorios. También tenemos a Silvia Rivera Cusicanqui, boliviana. Olvidé poner aquí también a otras mujeres bolivianas, como por ejemplo María Galindo, aparte del colectivo de Mujeres Creando. También tenemos a la Machi Francisca Linconao, quien particularmente bueno, su historia de vida es tremendamente fuerte.
no sé si todas las personas que estamos aquí somos de Chile, pero la Machi Francisca Linconao ha vivido un nivel de violencia estatal tremendamente horrible, tanto ella como todo el pueblo mapuche. La Machi Francisca Linconao estuvo, no olvidemos, en huelga de hambre, ha sido sistemáticamente violentada por el aparato estatal, por la fuerza policial, y sin embargo, a pesar de una historia cargada de violencia, hoy forma parte de los constituyentes que van a redactar una nueva constitución para Chile. Así que, a pesar de todo lo horrible, eso es algo que es tremendamente emocionante para quienes somos chilenas y chilenos. Es un orgullo muy bonito. A la derecha tenemos a Lorena Carnal. Lorena Carnal, si no me equivoco, es guatemalteca. Ella ha escrito diversos libros, fundamentalmente ligados tanto al tema ecofeminista como también a temas rurales, dialogando fundamentalmente al cómo, por ejemplo, el porcentaje de tierras que poseen las mujeres es radicalmente inferior al que efectivamente poseen los varones. Y por lo tanto, la independencia tanto económica como política, la autonomía en la toma de decisiones, la participación política de las mujeres es sumamente inferior. Y eso, evidentemente, radica también en su propia autonomía. Bueno, ya estamos, no sé cómo estoy de tiempo, Maca, ¿voy bien? Sí, vas bien, te quedan 14 minutos. Pero entonces no vamos a tener tiempo para preguntas. Sí, yo creo que igual trata de cerrar en 5 minutos para dejar 10 minutos de preguntas. Bueno, perfecto. Bueno, entonces el concepto de interseccionalidad es un concepto que fue planteado por Christine Delphi, me cuesta un poco su apellido, pero este es un concepto que aborda que no solamente es posible entonces determinar que existen, o que no es tan correcto probablemente, o que no es suficiente plantear que solo existen una relación de poder en cuanto a temas de clase e incluso a temas de género, sino que ella plantea que existe una intersección de una multiplicidad de condiciones que dan como resultado entonces un sistema de opresión y de resistencia en oposición entonces al privilegio. Ya esta constitución de privilegio no solamente es ser hombre, no solamente es ser blanco, no solamente es ser heterosexual, sino son todas estas condiciones juntas. Funciona entonces como una sumatoria de ciertas condiciones y por lo tanto podemos plantear como un ejemplo práctico, no es lo mismo ser hombre, blanco, heterosexual, de clase alta, viviendo en un sector privilegiado, educado y con apellidos europeos, que ser una mujer afrodescendiente, pobre, inmigrante. No es lo mismo ser una mujer, una mujer incluso de clase media, sin educación formal, y así vamos entonces constituyendo un amplio abanico de este sistema de opresión que incluso incluye temas religiosos, incluso incluye temas que guardan relación con la edad, es decir, este concepto de edadismo, por ejemplo, tiene lugar entonces en este sistema de opresión. Entonces tanto el racismo, el androcentrismo, el género, la heterosexualidad, forman parte de este entramado que da como resultado entonces una situación de mayor o menor privilegio y de mayor o menor opresión. Y por último, quería mostrar un video para finalizar. Duró 1 minuto, así que estamos bien. No se ve. Vale, no está funcionando el video. ¿Por qué? Porque yo creo que tienes que elegir compartir esa pantalla. Estáis compartiendo solo el PowerPoint, no tu pantalla. Ajá. Perdón. Dejé de compartirlo todo. Pon de nuevo compartir, como compartir Voy a pantalla. poner compartir de nuevo.
Vamos a ver un pequeño video, un muy corto video, y ahí, pero me avisan si es que se ve. ¿Se ve? ¿Maca? Sí, Sí, se ponlo en ve. pantalla grande y ponlo. ¿Sí? Perfecto. Sí, por supuesto. Este es un video de un ilustrador que se llama Steve Katz. Saca en general videos todos los años. Es un poco monotemático, al igual que yo. Así que, bueno, sin más preámbulo les dejo entonces con el video. Bueno, para terminar, voy a volver a, creo que están, ¿se ve ahora la presentación? No. Ya. ¿Por qué esto está haciendo así ahora? Bueno, no importa. Voy. Bueno, solamente para terminar, quería plantear, ¿es cambio climático o crisis climática? ¿Es una crisis multisistémica o una depresión económica, como también se ha dicho? El hecho de plantear que hay un cambio climático no nos da mucha información. Voy a dejar de compartir ahora la pantalla. Solamente quería leer esas preguntas. El hecho de plantear que hay un cambio climático no nos da mucha información, ¿ya? El cambio climático ha existido absolutamente siempre. De hecho, parte de lo que yo les mencionaba antes de este documental, de los límites planetarios, que también es un concepto que ha utilizado mucho el ecofeminismo, particularmente Yayo Herrero, para referirse entonces a este sistema que, siendo superado, haya un agotamiento continuo que finalmente no nos va a permitir vivir. Entonces, el cambio climático ha existido siempre. De hecho, hubieron suficientes cambios climáticos para llegar a la situación en la cual nos encontramos ahora. El cambio climático lo único que nos está diciendo es que hay cambios en el clima, como lo han sido las distintas glaciaciones, y la inestabilidad climática efectivamente sufrió bastantes cambios antes de llegar a un momento en el cual hizo posible la vida. Y sin embargo, los seres humanos, la humanidad, insisto, por supuesto que no somos todos, sin embargo, es en base a este sistema económico, desde donde lo estoy leyendo, hemos logrado solo en los últimos 200 años llegar a niveles que hace millones de años no existían. Eso es muy fuerte para darnos cuenta de que efectivamente estamos en una crisis multisistémica que pone en riesgo la vida, las condiciones de habitabilidad del planeta y que por lo tanto requieren medidas urgentes, requieren compromisos no solo a nivel de la política pública, que por supuesto que es la parte medular de todo esto, sino también el compromiso de todas las personas para poder transformar y generar entornos habitables en condiciones distintas. Pero esa es una manera de aproximarnos a la vida, de entender cómo nos comprendemos nosotros situados en el espacio en el cual habitamos. Como les decía anteriormente, probablemente una de las figuras que quizás suena un poco básica, pero que guarda relación con este globo, es lo que estamos haciendo. Y pronto ese globo puede estallar. Lo que es importante es tomar conciencia absoluta de la situación en la que estamos viviendo y demandar los cambios que sean suficientes para efectivamente garantizar que la vida vaya a ser posible de ser vivida en el largo plazo, esperando ojalá los cambios que efectivamente en materias de desigualdad social requerimos. Sin ecología, sin entender o sin promover un sistema que sea ecocéntrico,
probablemente no va a haber un otro mundo que vivir. No existe un planeta B. Y aunque hayan esfuerzos, que son bastantes, por buscar incluso vida en otros planetas o evaluar cómo vamos a salir corriendo de este sistema que probablemente va a colapsar, la verdad es que estamos todavía muy lejos de hacerlo y que es bastante absurdo pensar que, dado que no pudimos generar, o más que generar, no pudimos sostener las condiciones de habitabilidad del planeta, vamos a tener entonces que generar una fuga masiva que sin duda no va a ser para todas las personas, sino que va a ser para un grupo extremadamente minoritario, si es que llega a ocurrir. Asunto que muy francamente veo que es casi imposible. Entonces, estamos acá, tenemos los pies puestos en esta tierra, en este planeta, en este sistema complejo que, como bien dije, está suscrito a ciertos límites, y comprenderlos, aprenderlos y entender que todas las apuestas que hagamos deben ir en la misma línea, y entender que esos límites físicos permiten nuestra propia existencia, es el primer paso probablemente para subvertir esta lógica y probablemente para poder amortiguar, para poder transformarnos en sociedades más resilientes, que si bien quizás no vamos a poder revertirlo todo, vamos a poder ralentizar ciertos procesos y permitir la regeneración ecosistémica, que es algo que actualmente no está, o sea, la regeneración siempre ocurre, sin embargo, como dije anteriormente, el sistema económico en el cual habitamos no permite la regeneración ecosistémica. En Chile, hace poco, creo que hace un par de semanas simplemente, salió una noticia que cada vez aparece más temprano, que dice: Chile agotó los recursos que tenía disponibles para este año. Sinceramente yo no sé cómo se calcula eso, pero de todas maneras tenemos que entonces tomar en consideración la evidencia científica que atiende efectivamente a la multiplicidad de temas que componen la crisis climática, porque no solo se trata de calentamiento global. El hecho que aumente la temperatura es una de las tantas particularidades que tiene la crisis climática multisistémica. Así que bueno, sin más palabras, doy por finalizada esta presentación. Les pido disculpas si hablé demasiado, soy una persona que habla mucho en general, y espero que haya quedado claro. Sé que muchos conceptos probablemente son nuevos, sé que muchos puede que sean complejos, pero para aquello preparé una bibliografía que les voy a compartir a Macarena y a Joaquín, para que se los compartan a todas las personas que están inscritas, para que entonces vayan revisando, para que cuando nos enfrentemos a la compleja clase de Mabel Araya y a las que siguen también de urbanismo ecofeminista, y que hagamos una reflexión entre todas las personas que componemos este curso, sea más rica y sea también entregándoles ojalá todo mi conocimiento que he aprendido a lo largo de estos años, porque la verdad es que a mí el ecofeminismo me apasiona, es una de mis grandes pasiones, y creo que es la única forma en que probablemente podamos subvertir este camino hacia el abismo al que estamos encaminados, si es que no tomamos las riendas del asunto de manera comprometida en todos los ámbitos de la vida. Así que muchísimas gracias a todos por haberme escuchado. Vale, muchas gracias por tu clase, estuvo muy buena, muy clara, muy impresionante e interesante. Quedan 3 minutos para las preguntas, así que muy sintética, pero tampoco hay tantas preguntas, yo creo que hay más como temas. Primero, cuando estabas hablando de los dualismos opresivos, Esteban preguntó si es que deberíamos considerar si las plantas u otros seres, por ejemplo, mamíferos, tienen género. No. Ya. Seguimos. El género es una construcción social. Claro, yo creo que ¿ya? La verdad es que yo creo que ahí hay otro lugar de entendimiento, y muy sinceramente, al menos yo no sé si diría que no he profundizado, pero creo que generizar lo que no es humano me parece que no va a lugar, y que no es necesario para atender a la biodiversidad, muy sinceramente. El género es una construcción social, y por lo tanto responde a nuestros vínculos y relaciones sociales, no al resto de la biodiversidad componente del planeta Tierra.
Eso es mi opinión. No sé si alguien tiene una opinión distinta. Yo, sinceramente, para mí el género es una construcción social, no atiende al resto de la biodiversidad. Gracias, Vale. Después, ap- eh, después surgió un tema sobre si existen ecofeminismos queer, que preguntó Felipe Contardo. Ahí después comentaron también sobre el libro de Brigitte Baptiste, que habla de naturaleza queer. No sé si quieres agregar algo más. Mira, la verdad yo no he profundizado mucho en el tema queer. Sí lo existe, ¿ya? Sí lo existe. Sí existe. De hecho, el otro día vi una infografía al respecto. Yo no soy, muy sinceramente, no soy una estudiosa de la teoría queer. La respeto muchísimo y creo que tiene un espacio que es importante y que viene a criticar efectivamente el sistema binario de género. Me parece que está muy bien. Ahora, yo no conozco realmente y tampoco podría recomendar literatura al respecto porque, como te digo, no soy una estudiosa sinceramente de la teoría queer, pero sí existe. Existe la ecología queer, hay ecofeminismo queer, por lo tanto hay que zambullirse para poder encontrar algo que atienda a nuestras necesidades intelectuales al respecto. Y después de eso, Vale, se inició un debate muy interesante sobre el ecofeminismo, en particular yo creo que más feminismo y las cosmovisiones, en particular mapuche. Más que preguntas, dieron un debate acá en el chat sobre si es que el patriarcado era anterior a la cosmovisión mapuche o no, y si es que preguntaron Yayin preguntó si es que la Machi Francisca Linconado se autodefine como ecofeminista. No, la Machi Francisca Linconado no se autodefine como ecofeminista. De hecho, es muy común que probablemente, no sé si las máximas pensadoras, pero las intelectuales que nosotros consideramos feministas en América Latina muchas veces tampoco se identifican con el concepto de feminismo por entenderlo eurocentrado, ¿ya? Entonces es bien difícil a veces como decir, si es feminista o no feminista, por eso yo también puse feminismos del sur y feminismos de Avia Yala. La verdad es que incluso algunas mujeres que presenté tampoco se autodenominan, e incluso muchas de ellas dicen que no son feministas, ¿ya? Pero el hecho de buscar subvertir esta lógica de dominación del patriarcado y buscar también una estrategia emancipatoria, es lo que las hace situar en este lugar del feminismo, pero no necesariamente son consideradas feminismo. Y yo dije en un minuto, de hecho, que en muchos casos he leído por lo menos 2 veces de dichos que guardan relación con no romantizar pero se fueron a Puerto Montt, me contaba la mamá. ¿Ya lo contó? Marcela, no sé cómo silenciar eso. Yo lo silencio. Lo logré. Que en muchos casos no hay que romantizar al mundo indígena tampoco. Yo no sé, muy sinceramente, no sé si podemos decir que existe necesariamente una estructura patriarcal que subyace a todo esto. Al mundo indígena me refiero, creo que el mundo indígena es tremendamente complejo, ¿ya? Pero sin embargo, en esa declaración, por decirlo, de la no romantización, es también una denuncia de que existían lógicas patriarcales previas incluso a la colonización. Y me parece que eso es muy interesante también de ver, porque en muchos casos hay muchas culturas, hay muchos pueblos que se autodenominan como matriarcado, por ejemplo, pero incluso pueblos que hasta el día de hoy existen. Hay un ejemplo, de hecho, en China de comunidades rurales que son matriarcales y que tienen un sistema de relaciones que es completamente distinto a la lógica que nosotros conocemos en el marco de esta división sexual del trabajo. Son ejemplos muy interesantes, pero la verdad es que no sé si, por ejemplo, pudiesen decirse antes había patriarcado, pero sin duda había una subordinación que en clave actual podemos mirar como sí era patriarcal. Sin embargo, insisto, hay una diversidad tan grande de pueblos indígenas que es muy difícil como
meterlos a todos dentro de un lugar y decir, anteriormente a la colonización había patriarcado. Creo que en algunos casos sí, como en algunos casos probablemente no se identifiquen con aquello. Y la última pregunta, vale. Bárbara Salas pregunta, ¿qué libro recomiendas como punto de partida? Yo creo que para mí uno de los libros que fue más trascendente en ecofeminismo fue Ecofeminismo para otro mundo posible, de Alicia Puleo. En ese libro, Alicia Puleo hace una revisión histórica sumamente profunda y muy grande de todos los ecofeminismos existentes probablemente en el mundo. No sé si le alcanzó para todos, pero sí para muchísimos de ellos, incluso de América Latina. También reconociendo estos dos grandes grupos, ¿no? De los ecofeminismos esencialistas y no esencialistas, constructivistas, llámese también críticos o deconstructivistas, o ilustrados, incluso Alicia Puleo habla de feminismos ilustrados, o ecofeminismos ilustrados, perdón. Ese libro para mí es el punto de inicio para sumergirnos en el aprendizaje ecofeminista, y el otro libro que también creo que es muy educativo, que es muy fácil, porque leer a Alicia Puleo tiene también cierta complejidad. No olvidemos que ella es filósofa y la verdad es que no es una persona que realmente hable en fácil, pero quien sí habla en fácil, y que probablemente tú también, Maca, estés de acuerdo conmigo, es Yayo Herrero, y su libro La Vía en el Centro. Miraba para todos lados porque sé que estaba por aquí, pero no sé dónde lo dejé. Lo mostré en la presentación. Es un libro que, como les digo, es muy educativo y que tiene además muchos relatos de mujeres para poder entender cómo entonces el ecofeminismo es una apuesta que nace también desde la vida cotidiana, ¿ya? Y yo creo que eso es muy interesante. El otro libro que creo que, a pesar de no declararlo ecofeminista, que también sé que está en algún lugar de este lugar, no importa, es el libro de Lorena Cabnal, es un amarillo. ¿Cómo se llama? Pero, a ver si lo encuentro rápidamente. El libro de Lorena Cabnal lo que hace es hacer un diagnóstico muy relevante respecto de la realidad, por ejemplo, de las mujeres rurales en América Latina, de apuestas anti-extractivistas y apuestas ecofeministas que probablemente no tengan este concepto. Es importante igual buscar eso. En América Latina, de verdad, no hay tantas pensadoras que se declaren a sí mismas ecofeministas y feministas, pero sí aquellas que tienen apuestas anti-extractivistas y obviamente también antipatriarcales. Voy a buscar el nombre del libro, Tierra, a ver. Se llama... Bueno, además Lorena Cabnal habla mucho sobre el tema de cuerpo, territorio. Ella en América Latina, yo creo que de verdad es una de las... No puedo encontrar el nombre del libro, pero lo puse de todas maneras en la bibliografía que les voy a compartir. Y la verdad, a partir por Alicia Puleo y Yayo Herrero, a pesar de ser españolas y que me gustaría decir directamente un libro de América Latina como el de Lorena Cabnal, son sumamente en fácil, gráfica, o sea, perdón, particularmente Yayo Herrero en realidad mucho más que Alicia Puleo, pero sí son buenos puntos de inicio para poder comenzar esta búsqueda para poder profundizar en los ecofeminismos. Muchas gracias, Vale. Gracias a todas por su asistencia y la paciencia. Y sobre las cosas puntuales formales que han preguntado, la clase va a estar en el canal de YouTube de la U Socioambiental, probablemente para la próxima semana, y se envía un correo después con el material, así que van a tener la presentación también. Y la asistencia, para quienes tengan el 100% de la asistencia, después tienen un certificado de participación, para también animarlas a asistir a todas. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todas, a todos y a todos. Gracias, Vale. Gracias, Ciudad Feminista. No olviden que quedan 3 clases más de ecofeminismo, así que para que se motiven y participen y estén presentes, ojalá, en todas las sesiones. Sería muy bueno. Un abrazo cariñoso. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao. Descansen.
Muchas gracias. Estuvo Chao, increíble. gracias. Que estén bien. Gracias. Chao, gracias. Chao. Chao, que estén bien. Muchas gracias. Chao, gracias. Gracias, cuídense.